El tema de la educación financiera es muy importante y es algo que debe estar casi que desde el comienzo de la vida, desde los niños de primera infancia, como ocurre en otras partes del mundo, deberíamos tener educación financiera. Entonces, evidentemente, si una deuda supera más allá del 30% de mis ingresos, pues en realidad es una deuda que particularmente puede ser crítica, no es una deuda buena. Todas las personas llevamos un presupuesto detallado de ingresos y gastos. Digamos, eso es una condición casi básica que todos deberíamos tener. Desde la primera infancia tenemos que aprender a ahorrar. Y el ahorro tiene que ser un componente, digamos, constitutivo del presupuesto. O sea, en este de ingresos y gastos siempre me tiene que sobrar un componente, digamos, de recursos para ahorrar. 50% de nuestros ingresos deberían cubrir como los gastos esenciales, fundamentales. 20% mínimamente yo debería destinar a ahorrar. Y 30%, digamos, decisiones un poco más de gustos, deseos, etc. Es lo que los economistas llamamos como efecto rebaño. A veces tomar decisiones basadas en lo que piensan los demás puede no ser razonable económicamente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a usted que nos está viendo en este momento a través de Pasaporte ICETEX. Este espacio, esta ventana que hoy tiene abierta la entidad para que usted no solo conozca historias de vida, sino que también pueda conocer información de primera mano de diferentes expertos que van a estar con nosotros aquí hablándonos de una gran cantidad de información que de seguro le va a interesar. Antes de empezar y entrar en materia, una invitación. Suscríbase a nuestro canal, siga en nuestras redes sociales toda la información que tenemos para usted y por supuesto comparta este video con todas las personas a las que usted les pueda enviar información. Hoy tenemos un tema muy interesante, tenemos a un invitado muy especial que nos va a estar hablando de un tema que nos preocupa a todos. En algún momento de la vida todos necesitamos pensar en economía, datos constantes y sonantes. Por eso hoy tenemos a un invitado muy especial a quien le damos la bienvenida. Está con nosotros Carlos Alberto Reverón Peña. Carlos, ¿cómo está? Buen día. Muy buenos días a ti y a todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo en Pasaporte ICETEX. Gracias. Carlos, primero que todo, de verdad cuando estábamos cuadrando este episodio dijimos tenemos que hablar de temas financieros, de educación financiera. Es necesario que en algún momento de la vida todos tengamos este conocimiento y por supuesto usted como director de Educación Económica y Financiera de la Fundación Abacos pues tiene una información bastante amplia que nos puede digamos que ilustrar en distintos momentos de la vida. Pero entrando en materia yo quisiera empezar con la siguiente pregunta. ¿Qué hace uno para ver si una deuda es buena o es mala? Porque uno dice, oiga, quiero tomar un crédito, quiero sacar X, Y, Z, pero ¿cuándo sabemos que una deuda es buena o es mala? Listo. Ante todo, pues muchas gracias por invitarme al programa. El tema de la educación financiera es muy importante y es algo que debe estar casi que desde el comienzo de la vida, desde los niños de primera infancia, como ocurre en otras partes del mundo, deberíamos tener educación financiera, empezar a pensar qué es el ahorro, qué es el crédito, cuándo ahorrar, cuándo, digamos, tomar decisiones de crédito, y es algo que desafortunadamente en el sistema educativo colombiano no ha sido, digamos, muy fortalecido, solo muy recientemente y particularmente en los jóvenes más de educación media, pero debería estar a lo largo de la vida para tomar este tipo de decisiones. En relación con las deudas, básicamente esa diferenciación, digamos, depende un poco de las características del crédito. En ocasiones, pues evidentemente una deuda es mala si yo me endeudo para consumo, digamos, presente, para algo que evidentemente no me va a generar, digamos, un rédito, un resultado a futuro. Ok. ¿Sí? Sí. Entonces, por ejemplo, me voy a endeudar para invitar a mi novia a tal concierto. Deuda mala. Esa deuda no es tan adecuada. Ok. Digamos, versus yo me endeudo para mi futuro profesional, etcétera, tomo un crédito educativo y me endeudes para mi futuro profesional, o me endeudo para adquirir mi primer apartamento, mi primera casa, entonces estoy tomando una deuda que en realidad va a repercutir en mi futuro, en mi trayectoria futura. Ese es, digamos, uno de los criterios. Segundo criterio, pues evidentemente las condiciones de la deuda. Una deuda pues no va a ser tan adecuada si además del tema de consumo, pues la tasa de interés efectiva anual pues va a ser muy alta.
Entonces, evidentemente no es las condiciones de ese crédito, esa letra pequeñita que a veces no tomamos en cuenta, no leemos muy bien los colombianos, esas condiciones son fundamentales. Y tercero es una deuda, si yo la puedo pagar o no. Entonces, evidentemente, si una deuda supera más allá del 30% de mis ingresos, pues en realidad es una deuda que particularmente puede ser crítica, no es una deuda buena. Una deuda buena entonces es algo que va a largo plazo, que yo conozco las condiciones y son condiciones adecuadas en tasa de interés, en condiciones de pago, etcétera, y además pues es una deuda que yo puedo pagar, que no va a comprometer, digamos, todos mis ingresos. Eso que acaba de decir Carlos me parece muy interesante porque, claro, en el momento en el que nosotros, por ejemplo, pensamos en un crédito, en tomar una deuda, tal vez no hacemos la proyección de a futuro esto que me puede traer. Es decir, claro, toda la inversión que uno haga en prepararse, en formarse, finalmente va a cumplir su retorno a la inversión más adelante. Puede que no sea en el futuro cercano, pero eso lo va a hacer versus el escenario que decía Carlos, que me parece un ejemplo muy interesante. Voy a sacar un crédito para, no sé, alguna invitación o ir de viaje, bueno, no sé, pero creo que es importante que nosotros partamos de ahí. ¿En qué momento uno considera que es buena o mala? Y creo que la respuesta está bien interesante. Antes de tomar una deuda, antes de tomar un crédito, Carlos, ¿cuáles serían esos componentes que uno debería analizar? Sobre todo en el momento de vida en el que uno se encuentra. Y si se pudiera, uno con quién o con quiénes podría empezar a compartir información sobre el crédito, la deuda o esto que va a tomar, la responsabilidad que va a tomar. Listo. Para el aquí y el ahora, digamos, uno de los indicadores que incluso se mira mucho en la literatura internacional, en las encuestas, etcétera, es si todas las personas llevamos un presupuesto detallado de ingresos y gastos. Okay. Digamos, eso es una condición casi básica que todos deberíamos tener, distintamente si tomo la decisión de tomar o crédito o no. Yo siempre debo tener un presupuesto de ingresos y gastos de manera recurrente, seguirlo todo el tiempo en un formato cualquiera, en el mismo Excel, muy detalladamente qué ingresos recibo a lo largo del mes, qué voy gastando a lo largo del mes y cómo, digamos, se va comportando y cómo va variando a lo largo de los meses, en dónde puedo ahorrar, en dónde no, etc. Cuando yo proyecto, digamos, un crédito, una decisión de mucho más largo plazo, pues evidentemente tengo esos ingresos, cómo se van a proyectar en el futuro. Un poco lo que los economistas llamamos ese tipo de análisis como la tasa interna de retorno de una inversión cualquiera, incluso la inversión en educación superior. Eso, ¿cómo me va a retornar? ¿Qué ingreso futuro voy a esperar de esa inversión? En general, pues, las decisiones en educación superior, lo que muestran los estudios internacionales desde hace muchos años, es que generan pues, mayores ingresos, evidentemente, para las personas que asumen esas inversiones, ¿cierto? Pero evidentemente, esos cálculos pues, requieren un análisis mucho más detallado. No todas las inversiones, por ejemplo, en educación, generan los mismos retornos o generan los mismos ingresos esperados a futuro. No todas las profesiones, como conocemos acá, digamos en Colombia, pues remuneran de la misma forma. No es lo mismo estudiar, no sé, literatura, artes, o estudiar ciencias sociales, o estudiar economía o administración, etcétera. Y eso, digamos, incluso no es lo mismo en todos los contextos. Entonces, hay herramientas fundamentales. El ministerio desde hace muchos años consolidó algo que se llamaba el Observatorio del Mercado Laboral, ¿cierto? Okay. Y ese Observatorio del Mercado Laboral lo que hacía o lo que hace es cruzar, digamos, toda la oferta de programas y un poco verificar qué pasó con las personas que se graduaron de los distintos programas en términos de ingresos, a partir de algo que se llama el PILA, donde está toda la información de salud y pensiones, cuánto remuneran pues, las distintas personas y pueden derivar, oiga, si usted estudia administración o estudia tal carrera, más o menos va a ganar esto. O si estudia en tal universidad, más o menos va a ganar esto. No es lo mismo estudiar en X o estudiar en Y universidad. Entonces, evidentemente, tomar un tipo de decisión en crédito educativo es también meternos a conocer cómo es el sistema de educación superior en Colombia, qué tipo de carreras yo voy a estudiar y qué tipo, digamos, de ingresos me van a generar a futuro. Es distinto, digamos, los ingresos esperados de
alguien que estudia carreras técnicas o alguien que estudia carreras tecnológicas o alguien que estudia carreras profesionales y a su vez las áreas de conocimiento y a su vez las universidades. Entonces, una invitación, digamos, a todos esos jóvenes que nos están escuchando es conozcamos un poquito más allá de lo que va, pues, efectivamente lo que vamos a estudiar, en dónde, en qué universidad puede ser. Entonces puede ser que haya universidades que son un poquito más costosas, pero me van a generar a futuro mayor ingreso. Entonces toca mirar como cuáles son los ingresos esperados y yo por cuánto, evidentemente en esa decisión de crédito, por cuánto me voy a endeudar y si en realidad es rentable a futuro endeudarme porque me va a generar, digamos, mis ingresos esperados, pues van a permitir pagar el crédito que voy a asumir, o si no lo van a permitir, me van a poner en, digamos, dificultad. Entonces, una decisión, digamos, razonable económicamente, pues es evidentemente aquella que los ingresos esperados pues van a ser pues, muy superiores a la inversión que estoy haciendo pues, en términos del crédito. Ese ejercicio de prospectiva pocas veces, de hecho ahora que usted lo menciona, Carlos, que existe la herramienta, es posible que muchas de las personas que nos están viendo digan, oiga, yo no había hecho ejercicio y aquí debo confesarlo también, yo cuando empecé a estudiar y que tomé mi crédito con ICETEX, yo soy beneficiario de Access, yo empecé fue porque dije quiero estudiar comunicación social y periodismo, pero no me ha tomado la tarea de decir en prospectiva esto cómo se puede ver. Y por supuesto el mercado va cambiando, la educación va mutando y son escenarios que a veces uno no se plantea. Entonces me parece muy interesante esa reflexión que está haciendo allí. Estábamos hablando de ese balance que uno debe hacer juiciosamente. ¿Cuánto ingresa? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto me queda? ¿Cómo podríamos nosotros empezar entonces? En cualquier momento de vida, incluso uno siendo estudiante, pocas veces tiene el juicio de hacer esto, de decir, si recibo tanto o me llega tanto, debo tener ya mi calendario de pagos, debo organizarme con A, B, C, porque a veces los gasticos hormiga se nos empiezan a llevar el presupuesto. ¿Y cómo podríamos nosotros empezar a tener cierta organización frente a este tipo de gastos, de esa educación financiera que debemos empezar a forjar? Desde la primera infancia. Desde la primera infancia tenemos que aprender a ahorrar. Y el ahorro tiene que ser un componente, digamos, constitutivo del presupuesto. O sea, en de ingresos y gastos siempre me tiene que sobrar un componente, digamos, de recursos para ahorrar. Ahorrar lo más chiquito, lo más grande, siempre tenemos que ahorrar. Yo tengo un hijo de 5 añitos, va a cumplir 6, y desde los 5 añitos ya está ahorrando. Entonces, él ya solo mesada los viernes, cada semana, y de ahí dice, mi proyección es comprar, le encanta el Lego, voy a comprar un Lego. Para comprar el Lego, pues yo digo, tienes que ahorrar, y de cada mesada saca alguito y va ahorrando. Muy poquito, va ahorrando porque, digamos, pues no lleva mucho cada viernes. Yo le mando solo 15.000 pesos, por ejemplo. Okay. O sea, casi 15.000 pesos semanales recibe de mesada, pero de eso él ahorra. Entonces solo se come tal cosa y ahorra 10.000. Y así va ahorrando hasta que logra comprar, digamos, y cumple su propósito. Hay una regla en un estudio, digamos, en una autora norteamericana que nos habla un poco de la regla como 50-30-20. 50% de nuestros ingresos deberían cubrir como los gastos esenciales, fundamentales, es decir, digamos en estas edades, pagar la cuota de la vivienda, pagar la cuota, digamos lo que nos permite, digamos es obligatorio, alimentación, educación, etc. 20% mínimamente yo debería destinar a ahorrar y 30% digamos decisiones un poco más de gustos, deseos, etc. Pero yo siempre debo tener un componente pues, de ahorro. Eso es, digamos, básico, fundamental en toda, digamos, presupuestación. Cuando yo tengo un compromiso y ya tengo, digamos, un crédito y tengo que pagar el crédito, pues evidentemente tengo que establecer como una prioridad de mis gastos. O sea, primero, antes que todos pues recibo los ingresos, primero es pagar los créditos. Primero que, digamos, cualquier decisión es pagar el crédito, porque la decisión del crédito, el no pagarlo, pues me va a generar posteriormente, pues me afecta mi historial crediticio, me puede generar
multas o me puede llevar intereses sobre lo que estoy pagando, si hay cobros coactivos, etcétera. Entonces, cualquier decisión mal priorizada en relación con el crédito, de ese 50% debería estar el tema de pagar los créditos o el crédito de vivienda, etcétera. Entonces, eso es muy importante. Entonces, así sea muy poco los ingresos que yo recibo, tengo que evidentemente priorizar, y dentro de las prioridades fundamentales, pues está el pago de los créditos. Ese punto es bien interesante respecto a qué pasa cuando genera un incumplimiento, pero ahorita hablamos de eso. Me pareció muy interesante, Carlos, lo que dijo de la autora norteamericana 50-30-20. ¿Qué pasa si al final del mes yo en mi balance estoy haciendo cosas ahí y digo, oiga, no, el 20% no lo logré, 30% no lo logré? Resulta que mi balance está dando que 100% se me fue en todo el tema de pagos. Tengo que hacer muchos pagos. Algo estoy gestionando, algo debería optimizar. Si al final del ejercicio no tengo por lo menos un 10%, un 5% que se pueda destinar a ahorro, ¿dónde puedo empezar entonces a determinar esas fugas? ¿O cómo puedo optimizar a fin de mes esto? Entonces, primero, pues dependería un poco de las decisiones más estructurales que tomé a pasado. Entonces, si yo no tomé deudas que superaron un poco el 30% que yo hablaba, digamos, al comienzo, o sea, no debemos sobreendeudarnos. Digamos, no debemos jamás endeudarnos para pagar otra deuda, o tener incluso hay autores que dicen, usted no debería tener más de 1 o 2 deudas máximo. Entonces, yo tengo la deuda de la casa y la deuda del apartamento, y ahí no se endeude para pagar una deuda. No sobrepase, digamos, en general ese 30%. Casi cuando vamos a una entidad financiera a pedir un préstamo, ellos siempre revisan que ese 30 es como una regla para no sobreendeudar a las personas. El estar sobreendeudado un poco pues nos genera dificultades un poco, digamos, en la ejecución misma de los ingresos que yo estoy recibiendo. Entonces, si todo se me va a pagar las deudas, pues no voy a poder vivir. ¿Cierto? Algo estoy haciendo mal. Entonces, algo estoy haciendo mal. Segundo, en este tema del presupuesto de ingresos y gastos es muy, muy importante lo que nosotros, lo que se llama un poco como los gastos hormiga. Aquellos gasticos, el tintico que yo me tomo todos los días, al lado de mi trabajo hay una pastelería, yo siempre bajo y tal cosa. A veces esos pequeños, voy a darme el lujo de hoy, me voy en taxi o en Uber, y entonces, la suma de todos esos, y que yo no calculo a veces, o que las personas no calculamos, pues terminan comiéndose mucho de esos ingresos tradicionales. Entonces esos gastos, y si no tiene la gente como el presupuesto detallado de ingresos y gastos, pues a veces terminan en muchos presupuestos familiares o personales comiéndose demasiado de los ingresos. Entonces, por eso es muy, muy importante el tema de ingresos y gastos detallados, o sea, tener, digamos, el 1 a 1. ¿Cuánto en realidad son mis gastos hormiga? Eso no debería, digamos, superar el 10%, ojalá menos del 5%. Eso no debería ser, digamos, afectar el presupuesto. Lo otro, digamos, un tercer elemento que hay que mirar, pues el tema de los ingresos. O sea, pues en estas circunstancias laborales que vivimos los colombianos, el tener, por ejemplo, lo que llamamos como ingresos pasivos, otras fuentes de ingresos que de alguna forma permitan, digamos, compensar el gasto que voy a tener o que voy a asumir, o cuando asumo un crédito, pero siempre, digamos, como una mirada responsable de yo me endeudo porque tengo una proyección de ingresos que me va a permitir pagar, y que eso no va a superar, el pago de los créditos no supera ese 30%, o sea, eso es, digamos, una cosa importante. Hay un tema, Carlos, y es, pues creo que a todos nos ha pasado, la realidad es que en algún momento uno dice, bueno, este mes pago A, le abono un poquito a B y se lo dejo para el otro mes, porque de pronto estoy sobreendeudado y no alcanzo a pagar. Pero uno puede tener alternativas de pronto para ver cómo manejo estos créditos. De aquí a mañana, yo hoy no puedo pagar, ¿sí? Pero hay las posibilidades de que uno se acerque, por ejemplo, a la entidad. Aquí funciona bastante bien que uno puede decirle a la entidad, oiga, deme una esperita porque pasó una situación y no le puedo pagar por
una cantidad de tiempo determinada. Es viable tener estos momentos de acercamiento y de hecho es recomendable también que se haga. ¿Cuáles pueden ser estos escenarios que uno también puede decirle a las personas que nos están viendo hoy? Claro, hay un momento en el que tal vez uno no tiene la posibilidad de pagar, pero es necesario hablarlo, conversarlo, porque pues hay que generar también estas culturas de que si yo no tengo el dinero ahorita, puedo llegar a un acuerdo con cualquier entidad. Es decir, no es un pecado que uno, pues este mes no me alcanzó. ¿Cómo podríamos entonces también empezar a darle manejo? Sí, algo que un poco en nuestra cultura popular y es dar la cara, digamos, Ok. frente al manejo financiero que todos hacemos, frente a las decisiones económicas, siempre tenemos que dar la cara. Digamos, todos como seres humanos nos podemos equivocar, nos podemos atrasar, podemos tener dificultades, perdí el trabajo, etcétera. En el día a día yo siempre debería tener como un fondo de emergencia para situaciones que no puedo proyectar a futuro, que perdí el trabajo, que me enfermé y tal cosa, bueno. Entonces debería tener un fondo de emergencia. Pero igual, pues como seres humanos, pues no estamos exentos de dificultades. A todos nos puede pasar, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a Sí. los adultos mayores, a todos nos puede pasar dificultades e imprevistos. Pero ante todo, un poco volviendo a lo que dicen las abuelas o las mamás, de la cara. Entonces vaya a la entidad financiera, al ICETEX, a la entidad bancaria que le prestó y de la cara, oiga, me atrasé, necesito renegociar tal cosa, necesito un plazo mayor, necesito... Siempre hay, digamos, condiciones y situaciones y siempre, digamos, en general el sistema financiero pues está abierto a renegociar temas, por ejemplo, de plazos, incluso tasas de interés. El sistema financiero, pues las tasas de interés se van moviendo con el tiempo. Ujú. Entonces, a veces tomamos créditos con una tasa específica de interés. Voy a caso de vivienda. Mucha gente compró vivienda hace 2 años, donde la tasa de interés está muy alta y lo que hemos visto en estos 2 años es que la tasa de interés por las condiciones, digamos, macroeconómicas del mundo, del país, etcétera, ha venido, digamos, bajando. Entonces, muchas de esas personas pues se atrasaron o tuvieron dificultades. Vayan al banco porque evidentemente las tasas están disminuyendo y puede ser, digamos, una mejor condición de llegar a renegociación de esas tasas o a otra entidad financiera que le compre, digamos, ese crédito y que permita pagarlo con mejores condiciones. Un poco también con el crédito educativo, pues hay muchas condiciones y mucha flexibilidad. Por ejemplo, los créditos un poco como de largo plazo, de mediano plazo, donde no hay que pagar, digamos, a lo largo del semestre, sino hay periodos de gracia, hay facilidad para graduarse y conseguir trabajo. Entonces hay muchas facilidades y flexibilidad que permiten, digamos, atender estas dificultades que se pueden presentar, pero siempre dar la cara. Carlos, ahí lo que usted nos dice es bien interesante porque a veces le pasa a uno lo que le pasa con el amigo, que uno dice, me prestó, pero eh, me le voy por este lado para no verlo, pero finalmente hay algo también que uno debe empezar a cultivar y es eso que usted dice, la cultura de pago. ¿Sí? No estamos exentos de tener un momento de pronto, como lo dicen todo el adagio popular, tenemos una mala racha y en ese momento no la logramos, pero es importante acercarse a eso. Ya como para ir concluyendo un poco nuestra conversación de hoy, hay un tema que me parece muy interesante y es recomendaciones. ¿Qué hacemos nosotros entonces a partir de todo lo que hemos empezado a hablar? No solo para planear acceder a un crédito en cualquier tipo de línea o escenario. eh, ¿Qué hacemos? ¿Qué debemos ver en ese antes, durante y después para acceder a cualquier tipo de crédito, Carlos? ¿Qué tenemos en cuenta ahí? Listo. Entonces, el antes, yo creo que, eh, para no mencionar muchas cosas, información. Entonces, tomar decisiones basadas en información. En los últimos años ha habido mucha interacción entre los psicólogos y los economistas. A veces nosotros, digamos como seres humanos, conocemos la información, sabemos, tenemos tal cosa, pero nuestras decisiones están basadas mucho en emociones, en lo que yo siento, en mis amigos, en la decisión tuya de estudiar tal cosa fue, es que mi familia quería tal cosa, es que mis amigos todos estudiaron en tal universidad y en tal carrera. No, eso es lo que los economistas llamamos como efecto rebaño.
a veces tomar decisiones basadas en lo que piensan los demás puede no ser razonable económicamente, no ser racional económicamente. Entonces, ¿qué es mejor? Pues tomar decisiones basadas en información. En este caso, en educación superior es, bueno, ¿cuáles van a ser los ingresos esperados? ¿Cómo es la tasa, digamos, de desempleo de estas carreras? ¿Voy a conseguir trabajo? ¿Qué ingresos van a generar? Etcétera. ¿Cómo se va a mover el mundo? Entonces puede ser que algunas carreras, en Colombia pasa que casi el 35% de los jóvenes de la matrícula que tenemos en pregrado, que es cerca de 2.300.000, estudian las carreras tradicionales, administración, economía, derecho, por ejemplo. ¿Qué va a pasar con esas carreras, con esta era tecnológica, inteligencia artificial, etcétera? Sí. O sea, ese tipo de, digamos, de reflexiones con datos es lo que nos debe llevar a las decisiones y no, digamos, las emociones, lo que piensan mis amigos, lo que dice mi familia, tal cosa. Pues evidentemente debe partir de mi gusto, de mi proyecto de vida, ¿de acuerdo? Pero ese proyecto de vida con información, ese en el antes, digamos, de tomar una decisión y evidentemente conocer el crédito, cuál es la tasa de interés efectiva, cómo se van a proyectar mis ingresos, yo voy a pagar ese crédito, no me voy a sobreendeudar un poco frente a los ingresos que espero, etcétera. Entonces, en las condiciones específicas del crédito, pero siempre tomar decisiones con información. Durante la ejecución del crédito y pues digamos de los estudios, pues yo iría a meterle con toda a mantener la decisión y la disciplina en la decisión. Pues aquí depende el tema, digamos, de la permanencia en la educación superior. Si yo ya me fui por determinada carrera y tomé la decisión basada en información, pues digamos tratar de mantenerla. A veces muchos jóvenes, en realidad el tema del crédito es una consecuencia de no tomar una buena decisión en la selección de carrera. Digamos, tenemos muchas fallas como sistema, en realidad, en relación con la orientación profesional de los jóvenes. Entonces, a veces los jóvenes toman decisiones sobre la trayectoria de carrera fue porque mi papá tal cosa me obligó a estudiar tal carrera y yo me di cuenta en sexto semestre que en realidad no era mi carrera por mi preferencia y tal cosa. Y es una carrera que yo ya estoy a puertas de acabar. A puertas de acabar, sí. Que debo además un crédito en tal cosa. Entonces, a veces muchos de los problemas del pago del crédito no tienen que ver con el crédito, con la cultura del crédito, etcétera, sino con la decisión de carrera. Entonces, la decisión de carrera es fundamental, que tenga que ver conmigo, con mi proyecto de vida, que yo la conozco esa universidad, tengo mucha información para tomar una decisión. Entonces, ahí es muy importante y pues mantener por todas el tema pues de la permanencia un poco pues hasta la graduación. Y ya, digamos, graduando, teniendo trabajo, etcétera, un poco pues tener la cultura de pago. O sea, creo que el pagar un crédito no solo ayuda un poco a mi trayectoria profesional, a mi score en Data Crédito o en TransUnion, que manejan pues todo el tema del historial crediticio, sino en realidad esos recursos también van a permitir que otros colombianos puedan cumplir también su sueño de estudiar. Entonces es un poco también la solidaridad que tenemos como colombianos, como personas con otras personas. Eso es importante y finalmente, para ir cerrando, el pago impulsa, ¿sí? Cuando uno tiene esa corresponsabilidad, está ayudando también a que otro tenga la posibilidad de acceder a nuevas oportunidades. De crédito y de educación financiera, Carlos, podríamos quedarnos aquí hablando un montón de cosas. Ojalá más adelante tengamos un nuevo espacio para que podamos conversar, porque estaba revisando aquí como la cantidad de preguntas que habíamos organizado y ya me doy cuenta que nos quedamos cortos en la conversación, pero que sea la posibilidad para que también más adelante tengamos un segundo episodio donde podamos seguir hablando mucho más de educación financiera. Por el momento, pues Carlos, agradecerle realmente toda la información que usted nos acaba de dar. Seguramente ilustra muy bien a las personas que nos están viendo y es una gran reflexión la que nos queda. Así que, Carlos, gracias por acompañarnos hoy aquí en este Pasaporte ICETEX. Muchísimas gracias a todos. Mire, en Colombia, digamos, la tasa de cobertura en educación es cerca del 55%, es decir, casi solo 55 de cada 100
digamos, logra acceder y permanecer en el sistema educativo en el nivel de educación superior. Hay todavía un gran trabajo por hacer y gran parte de estos jóvenes que no están ingresando al sistema, el problema, la restricción son los recursos. Entonces, la labor que hace ICETEX, digamos, es fundamental en esto, y la labor que debemos tener también los usuarios de ICETEX, los que asumen un crédito educativo, pues es muy importante para que esta otra gran parte, digamos, de los colombianos logre cumplir sus sueños en educación superior. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes que nos están viendo, ya saben, si tienen dudas, inquietudes o quieren conocer de algún tema, por favor, escríbanos en los comentarios porque vamos a estar muy atentos de ustedes. Nos vemos en un nuevo Pasaporte ICETEX y no olvide compartir este video con todas las personas que usted considera deben conocer más de educación financiera. Nos vemos en un próximo video. Chao.